Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cristina Rodríguez Calera, estoy haciendo la tesis con la doctora María Hernández de los Reyes y bueno, mi tesis en general es analizar la obra del pintor Néstor Martín Fernández de la Torre, conocido por todos, un pintor modernista, simbolista, que a pesar de nacer en las islas y tener un contexto atlántico, es un pintor, digamos, europeo y del mundo, ¿no? Que llega a ser ampliamente valorado en capitales muy importantes en lo que es el arte, como París, por ejemplo, ¿no? Donde está viviendo algunos años. Por lo tanto, mi tesis es analizar toda su obra desde un punto de vista boceto, por lo tanto es muy amplio. Mi interés es ver a Néstor desde un nuevo punto de vista. Es un artista ampliamente estudiado, por lo tanto es muy difícil conseguir algo inédito de Néstor. Por eso yo he intentado a través de los bocetos pues verlo de una manera diferente. Los capítulos de la tesis están relacionados con diferentes aspectos de su obra. Por ejemplo, en este momento presento el poema de la Tierra, pero anteriormente ya he presentado otros artículos en los coloquios de esta misma casa para hablar del poema del Atlántico, otra obra de Néstor que veremos un poco a continuación, o por ejemplo el tema de los sátiros. Cada capítulo se basa en una parte de la obra de Néstor desde el punto de vista de los bocetos en relación con sus obras finales, cómo evoluciona y demás. Aquí tenemos un poco lo que es el contexto de Néstor, los años en los que él se mueve, de 1887 a 1938. Como decía, nacido en Gran Canaria, se mueve en un contexto atlántico, pero tempranamente se traslada a Madrid, posteriormente a Barcelona y luego a París, para finalmente acabar volviendo a su isla, donde se entregará un proyecto tipista que consistirá en, revivir esa canariedad, como él la llamaba, ¿no? Nosotros, como decía, vamos a analizar el poema de la Tierra a través de sus bocetos previos, pero para entender el poema de la Tierra tenemos que ver la visión de conjunto que tenía Néstor, que era ir mucho más allá. Él planteaba un poema de los elementos, dedicados a los elementos naturales, al agua, la tierra, el aire y el fuego. Ya en 1903 el periodista Vicente Solé recoge en una entrevista estas palabras de Néstor, que dice: luego nos habla de sus proyectos decorativos, una capilla bizantina sin otro adorno que 4 grandes frescos, representativos de 4 aspectos del día: los 2 crepúsculos, por tanto el amanecer y el atardecer, el mediodía y la noche, al mismo tiempo de los 4 elementos de la naturaleza y de las 4 estaciones. Posteriormente vemos cómo esa versión que en un primer momento quiere dar Néstor, siempre importante que veamos que es basado en el número 4, va a cambiar y va a crear diferentes poemas para cada elemento. Va a crear el poema del mar, poema del Atlántico, que va a consistir en 8 lienzos. Posteriormente crearía el poema de la Tierra, también basado en 8 lienzos, el del aire en 8 lienzos y el del fuego lo dejaría para un último gran lienzo solo dedicado a ese elemento. La visión cuaternaria que decía antes, que Néstor va cambiando, en un primer momento solo diseña 4 lienzos, pero luego su idea crece, pero siempre basándose en este gran número que tenía una simbología relacionada con el esoterismo, con la masonería, con la que Néstor se relaciona, entre otras cosas por símbolos que aparecen en sus cuadros y también por su característica firma que finaliza en 3 puntos, que también se relaciona con esas corrientes masónicas. Aquí tenemos la cuaternidad, una manera de ver el mundo y cómo este se divide: 4 edades del hombre, 4 horas del día, 4 puntos cardinales, 4 estaciones, es decir, todo gira en torno a un elemento simbólico como número, ¿no? Por lo tanto, el poema es simbólico en todos sus aspectos, hasta en el número. Veíamos que tanto para el agua como para la tierra, los 2 elementos, crea 2 obras con 8 lienzos cada uno, pero siempre dividido en 2 series de 4. En el poema del mar, que no me voy a detener mucho en explicar esta obra porque ya lo he hecho en seminarios anteriores y en otros artículos, tendríamos el amanecer, el mediodía, la tarde y la noche, bajamar, pleamar, mar en borrasca y mar en calma. Siempre los números 4, al ser el final de cada serie, representaría la muerte, también relacionado con la influencia asiática que tiene Néstor en muchas de sus obras, donde el 4 pues también tiene esta simbología. Para estudiar el poema del mar analicé diferentes bocetos. Aquí tenemos la morena que aparece en el lienzo de la noche y un pez tambor con finas líneas dibujado sobre la que aparecen estos niños, ¿no? Para el cuadro al mediodía. Como digo, para el poema del mar, pues el motivo principal serían peces y niños. Néstor realizaría el estudio de toda esta fauna marina en un estudio de las canteras, propiedad de sus padres, donde gracias al contacto con pescadores de la zona pues estudiaría lo que es la fauna en sí y también las plásticas del mar y sus ritmos.
Luego, cuando termina ese poema de la tierra en 8 lienzos, el poema del mar en 8 lienzos, comienza el de la tierra, que va del 34 al 38, año en el que fallece, dejando este poema inconcluso. Vemos los primeros 4 ya están más terminados, pero luego vemos como los finales, incluso el último, llega a ser simplemente un esbozo de lo que podría haber sido ese lienzo final. Tenemos el amanecer, el mediodía, la tarde y la noche, con la misma simbología que daban el poema del mar. Y ahora, en vez de poner los ritmos del agua, lo que va a hacer es poner las estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Las características principales de la obra del poema de la tierra las tenemos aquí anotadas y van a ser las mismas que vemos en muchísimas obras de Néstor, ¿no? Digamos que es fácilmente reconocible su obra en este poema. Es una belleza andrógina, por lo tanto lo masculino y lo femenino se entremezclan, cargados de sensualidad, de erotismo, donde Néstor hace un estudio anatómico concreto con una musculatura marcada y con complicados escorzos, sobre todo en la obra La primavera. Vemos este personaje cómo se inclina hacia adelante dejando un escorzo pues muy complicado y que Néstor resuelve, como vemos, con gran maestría. El esoterismo y la simbología parte de toda esa relación de Néstor con la masonería. El poema de la tierra, como decía, es un poema inconcluso. Aquí tenemos el último de esos lienzos, que sería el invierno, donde esa pareja se acurruca posiblemente del frío de esa misma estación, pero que nos deja sin lo que es la flora, que es el elemento importante de la tierra. Sin el poema del mar tenemos la fauna marina. Ahora Néstor, el elemento que elegiría sería la flora. Y bueno, fallece en el 38, dejando, pues como le digo, el poema inconcluso. Los bocetos que Néstor realiza para su poema del mar, por un lado, van a ser lo que es la flora en sí, que es el elemento que pone como telón de fondo delante de cada pareja de las que hemos visto, y también estudiaría el estudio de esos cuerpos, de las situaciones, de la relación entre esa pareja. Los toma del jardín de la capital, del Parque Dorama, donde más tarde se ubicaría su museo. Es un trabajo previo que hace con minuciosidad y detalle, y además, si se fijan, que se ve que está inacabado en el fondo, no sería sobre óleo, sino sería sobre madera, sobre tabla. Seguramente estos bocetos, que están más desarrollados y más avanzados, podrían haberse hecho con la idea de venderse posteriormente, ya que Néstor siempre tuvo la idea de crear un museo para sí, y entonces quizás estos serían para vender y poder luego el quedarse con su gran obra, ¿no? Aquí tenemos bocetos más, menos elaborados, sobre grafitos sobre papel, donde vemos diferentes plantas que Néstor estudia para luego colocar en su poema. Tenemos el cardo, que aparece en el amanecer, o la tunera, que aparece en el verano. Aquí tenemos ya como un boceto de que Néstor estudia la situación de esos cuerpos. He de decir que yo he buscado esa relación y he visto esa relación de un cuadro y otro, por lo tanto esto es el grueso del trabajo: hacer una búsqueda en los fondos del Museo Néstor y luego buscar la relación con sus lienzos finales. Como vemos, ese cuerpo acostado, reclinado en un escorzo profundamente acentuado, le he buscado esa relación con el cuadro de la tarde, donde tenemos como elemento de flora la higuera. Aquí tenemos unos bocetos mucho más elaborados. Si se fijan, en el fondo aparece una cuadrícula donde Néstor ya estaría estudiando la situación, la situación perfecta para colocar esos cuerpos y luego traspasarlos al lienzo. Aquí tenemos la obra de la noche con la capa de reina y la del mediodía con el drago, que sirve como una especie de nido, ¿no?, para esos amantes. También es importante estudiar la vinculación del poema de la tierra con las visiones de Gran Canaria, que Néstor realiza durante el 28 y el 34 para su campaña tipista, porque ya vemos que la intención de esta campaña es crear una visión turística de Gran Canaria desde el exterior, con una arquitectura neocanaria que había creado él junto a su hermano Miguel. Pero ya en estos bocetos que Néstor realiza vemos diferentes parejas en actitudes cariñosas, que luego en el 34, cuando comienza su poema de la tierra, pues veremos como esa influencia de esos primeros bocetos de la visión de Gran Canaria lo traslada posteriormente al poema de la tierra. Por lo tanto, también la vinculación entre una obra y otra, pues debemos también tenerla presente.
Como conclusión, es decir, que Néstor es un pintor arraigado a su tierra, que a pesar de ser aceptado y valorado en otras grandes ciudades europeas, nunca, digamos que se olvida de su tierra natal, donde viene a pintar esa flora y esa fauna, donde quiere realmente restablecer su museo. Yo pretendo ver a Néstor desde un nuevo punto de vista, redescubrir a un Néstor, digamos, de construir su obra hasta sus primeros trazos, para analizar los bocetos y ir avanzando hacia ellos hasta las obras finales. Y nada más, muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver la ayuda que ustedes prestan. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me gustaría preguntarte cuál es la metodología que utilizas para el análisis de los bocetos, porque supongo que hay una parte de una aproximación teórica, pero no sé si hay una técnica también. Me refiero a, desde el punto de vista de viajar y demás, a lo que es el boceto, si hay una parte que ustedes se debe definir lo que es el boceto, qué valor artístico tiene, más o menos que la obra final, y en cuanto sí, al significado del boceto y a la técnica que él utiliza en cuanto a colores, un registro. Hay diferentes bocetos, digamos, de diferente índole, pero la mayoría de ellos están hechos en grafito sobre papel, de una manera muy rápida, donde vemos que no existe, digamos, borrones de ninguna manera, sino que Néstor es bastante rápido a la hora de crear esos bocetos. Y en cuanto al valor que le doy yo a los bocetos es que realmente un artista, cuando crea un boceto, no lo hace con la intención de ser publicado, ¿no?, sino simplemente con quedárselo para sí. Entonces a mí me parece pues extraordinario y me sentí una privilegiada cuando pude ver esos bocetos que, siendo un artista tan relevante, no habían salido muchos de ellos a la luz. Entonces quería poner en valor la fase del boceto y poder ver algo nuevo del artista. Entonces yo sí le doy una gran importancia al boceto. En cuanto a, depende muchísimo porque hay una cantidad ingente de bocetos. Aquí solo he puesto una pequeña muestra, tanto para esto como para toda la obra de Néstor. Sí cambia bastante con respecto a lo que queda en el boceto con lo que aparece luego en la obra final. Por lo tanto, su fase creativa ya en el lienzo muchas veces dista bastante de lo que en un primer momento tiene en mente, por decirlo de alguna manera. Si me permites, Dalila, intervenir en el debate. Yo es que entiendo que Dalila, que está haciendo una tesis doctoral sobre la moda, te está haciendo un planteamiento de boceto de modo diferente. Entiendo que podríamos entender dos tipos de bocetos. Por lo que tú has explicado, hay un boceto que realiza de modo aleatorio. No sé si sabrías tipificar y establecer para cada una de las partes del poema de la Tierra, y además unirla, no solamente unir una imagen y otra, en la que hemos visto que efectivamente hay una coincidencia en la forma, sino establecer, pues por ejemplo, hay un boceto final. El boceto, tal como creo que lo entiende Dalila, y yo también en parte lo entiendo así, y así lo entendía Rubens, por ejemplo, y hemos visto hace muy poco en Madrid una exposición del Prado, es la idea, es decir, es la obra final, todavía en boceto, pero ya la obra. No, es que Néstor tiene un poco todo el recorrido. Entonces, boceto al final sería, o sea, hay que ponerle la idea sustancial en lo que se refiere al boceto, en la idea original de lo que luego se va a construir. Por lo tanto, podríamos establecer que hay una cadena de bocetos aleatorios, porque a lo mejor en una obra Néstor necesita hacer muchos apuntes, dibujar mucho, pero al final tiene ya la idea bien definida, a lo mejor ha partido desde el principio de la idea. Quiere hacer esto en 8 lienzos, en estas secuencias, pero antes de lanzarse. Claro, Rubens es que trabajaba con un taller, los diseñadores de modas trabajan en un taller, entonces hay un diseño, vamos a decir, sí, un máster de diseño, trabajo, sí, que es claro, pero en este caso concreto, si hay que establecer alguna referencia en este sentido, yo creo que tú estás entendiendo. Lo que pasa es que eso ya sería una labor
que ella te ha preguntado, y yo también la tenía la pregunta, no sé si has establecido una tipología de bocetos, o vamos a llamarles pre-bocetos, antes de que exista el boceto final. O sea, a lo mejor para la primera parte, para lo que es la primavera era una de las partes, ¿no? Sí. De la Pues, segunda mitad, sí. sí, pues resulta que ha hecho X número de apuntes o prebocetos. Pero ¿hay algún boceto final? O sea, tú puedes establecer una metodología Para algunos sí, para para estudiar otros eso. no. La primavera en concreto, por ejemplo, no. Hay otros que sí tienen más evolución. Supongo que serían los que tendrían más dudas, haría más bocetos. Si no se lanzaría directamente al lienzo final. Pero claro, tú fíjate que cuando estás estableciendo boceto, Lienzo. cuadro final, de lo que se trata es lo que tú has dicho en las conclusiones, pero que no has desarrollado. Y no sé si en la tesis serás capaz de hacerlo, pero eso es lo más interesante, dado que lo que tú estás planteando no es la obra final, sino cómo se ha construido. Sí, por eso digo lo de deconstruir Por eso mismo. su obra hasta, digamos, la Pero idea eso mismo primigenia que tiene el nos has artista abierto y los cómo ojos, llega hasta el... Nos has abierto los ojos, pero no lo has desarrollado. O sea, has dicho Es que que hay, esa es la intención de la nos de la has dicho tesis. que hay muchos bocetos. Sí, claro, esto es un tema muy concreto dentro de un capítulo de la tesis. Claro, pero creo que es lo más interesante de toda la tesis, porque si no, ¿para qué se hace? ¿Para qué novedad tienen los bocetos? La novedad es la que tú le vas a dar para saber leer otra vez la construcción final, no solamente en aspectos formales, sino en la idea, que es lo más interesante, porque a lo mejor a través de los bocetos la idea final cambia. Tú fíjate que Rubens vendía sus bocetos finales, si te acuerdas de esa exposición, Sí, sí, y, fue hace poquito. y eran muy caros, y hoy los valoramos prácticamente igual que la obra. A ver, es que Néstor tiene diferentes tipos de bocetos, algunos como le decía, muy básicos en papel, con una simple idea de a lo mejor por lo que puede ser una flora muy rápido, y otros que sí son más elaborados en lienzo, que yo creo que, por ejemplo, los que estaban sobre madera, sí son con la intención de ser vendidos para poder quedarse con la obra final para su museo, que siempre tuvo Pero él. son detalles de la obra final. Sí, son solo la flora de la obra final que luego aparece en el poema Es de decir, la tierra. que según la metodología que está planteándote Dalila, que te está preguntando por ella, Néstor a lo mejor previamente, por ejemplo, los pintores hacían un contrato y en el contrato se definía: yo quiero que usted me haga una virgen de estas características que represente esto, etcétera, etcétera. En Y eso ahí se movía tienes el discurso. un poco por trabajos propios. Yo creo que no tenía, o sea, por ejemplo, el Teatro Pere Caldós, que pueden ser encargos más grandes, pero todo era, yo creo, un poco motivación personal del artista. Claro, no se pero él movía tiene tanto por texto encargo. escrito, tienes texto escrito previo donde define cómo va a Tengo desarrollar. algunas entrevistas de la época, como el recorte que con lo que he puesto aquí de Vicente Solé, la entrevista que hace en 1913. Tengo prensa de la época, tanto aquí como extranjera, por ejemplo en París, que tienen varias revistas que le nombran, que sí que puedo, o sea, extraigo también información de... No, pero lo textos de- interesante sería es que veas el boceto en imagen. No es a lo mejor la parte más importante porque ya la ha realizado en la cabeza o la ha escrito. Lo que quiero es hacer esto, y esa es la idea. En la moda, el figurín, al final, es el boceto. Y lo que va a entregar el creador al taller para que se haga. Entonces yo creo que por ahí va la pregunta, y a lo mejor debe reflexionar sobre eso. Y debe reflexionar a la hora de establecer una tipología de bocetos o clasificarlos. Prebocetos, bocetos finales, algo que nos haga Yo de momento lo estoy entenderlo. clasificando por capítulos cerrados temáticos. Por ejemplo, el poema del mar, ya he realizado todos los bocetos y el análisis. El poema de la tierra, por capítulos, no por fases de Sí, desarrollo pero- del boceto. Claro, pero yo Pero bueno, que puedo plantear. entiendo que la pregunta es pertinente. La pregunta es: ¿qué metodología sigues para analizar los bocetos? La pregunta de ella es interesada porque ella está trabajando en eso. Entonces le interesa contrastar con gente que esté haciendo eso. A mí también me interesa, yo lo había apuntado, a mí también eso es lo que más me interesa. Saber cómo deconstruyes.
Porque que digas que deconstruyes, bueno, me parece bien. Pero la deconstrucción es un proceso. ¿Cómo desmontas? ¿Qué estás haciendo? ¿Ver todas las partes de la obra y luego hacer el puzzle de los bocetos? No, porque no de todas las obras tiene bocetos, ni tiene el mismo número de bocetos para cada obra. Eso es muy particular de cada obra pero en algún concreto. método tienes que utilizar. Sí. No solamente buscar las semejanzas formales. No, yo tengo bocetos que no llegan ni a obras finales y se analizan en otros grupos y en otros capítulos de la tesis que no están relacionados con obras finales de Néstor. Pero claro, ahora en 10 minutos obviamente no pero puedo no se trata hacer de 10 todo. minutos. Lo que nos interesa, yo creo, más allá del objeto de la tesis, en esta reflexión que hacemos en estas jornadas, nos interesa captar también cómo trabajas. Nos queda la incógnita, ¿eh? Debes reflexionar más. No vamos a insistir, pero debes reflexionar.